Doctor Bueno, buenas noches. Muy buenas noches, Laura. Encantada de saludarte y conocerte en persona. Un placer. Es un gusto porque además vas a llevar la palabra saber a un tema que me interesa mucho, que es sobre la importancia de comunicar, de saber comunicarse, paciente, doctores, enfermeros, enfermeras con los pacientes. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que uno de los momentos más difíciles que tenemos en las consultas, sobre todo los profesionales sanitarios que practicamos la parte oncológica de la medicina, es transmitir, decirle a un paciente un diagnóstico complejo. No nos enseñan en la universidad cómo hacerlo. Iba a preguntar si os enseñan a comunicar, a saber comunicar. Tenemos una asignatura de psicología básica que se entra en unos fundamentos especiales, pero no hay unos talleres, unas prácticas, por lo menos cuando yo estudiaba, donde nos dijeran cómo teníamos que comunicar esas noticias tan nefastas para la población y para el enfermo que está deseando ya no solo saber lo que tiene, sino conocer el tratamiento que vamos a continuar. Como no nos lo dicen ni nos los explican, pues al final cada uno tiene que buscarse sus artimañas y tenemos que ir aprendiendo poco a poco con la práctica y con la experiencia y sobre todo fijándonos en aquellos médicos, en aquellos compañeros que expresan muy bien este tipo de noticias. Como norma general, si alguien tiene dudas o cómo lo podríamos hacer, existen diversos protocolos, pero hay uno que es el protocolo SPIKES, que se llama, por los nombres, por el acrónimo que tiene en inglés. Pero básicamente es no abordar al paciente y diciéndole directamente la noticia, sino que en primer lugar hay que buscar un espacio donde el paciente esté cómodo, esté tranquilo. Hay que evitar dar estas noticias malas en los pasillos, a la carrera, cuando no tienes tiempo. Es decir, hay que buscar algún momento de la consulta que puedas tener un poquito más de tiempo. Y en segundo lugar es preguntarle al paciente si sabe usted a lo que viene. ¿Hasta dónde conoce su enfermedad? ¿Sabe que se ha hecho unas pruebas? ¿Por qué? Para que tú, de forma empática, puedas ir entendiendo qué es lo que necesita saber y hasta cuánto necesita saber. Porque hay enfermos que no quieren saber ni su enfermedad, ni quieren saber qué es lo que va a ocurrir. Y delegan en sus familiares esa transmisión de la información. En tercer lugar, pues una vez que ya tenemos eso, iniciamos lo que es la comunicación del proceso. A esto hay que hacerlo de una manera clara, sencilla, con palabras que el paciente entienda, porque hay que ponerse en el lugar, en el entorno cultural del paciente, y hacer, como bien ha dicho alguno de los oyentes, unos silencios. Esos silencios permiten interiorizar al paciente la noticia que le acabamos de dar y le permite expresar sus emociones. Nosotros debemos recoger esas emociones y plantear definitivamente un programa de ayuda y de tratamiento y sobre todo decirle que además de intentar curarle, lo que vamos a hacer es acompañarle y en aquellos casos que no podamos curarle porque su enfermedad esté muy avanzada, apoyarle, seguirle. Para estos, si tenemos alguno de los oyentes que están pasando por alguno de estos procesos y pues a lo mejor no tiene esa posibilidad de hablar con sus médicos de esta manera, hay muchas asociaciones de pacientes oncológicos que prestan apoyo psicológico, entre ellas la Asociación Española contra el Cáncer, donde yo remito a mis pacientes en algún momento si necesitan saber algo más. Esto es la comunicación del cara a cara entre el doctor o la doctora y el paciente, pero luego hay una parte de comunicación relacionada con la burocracia, ¿no? Con la administración. Y hemos visto lo que ha pasado tristemente en Andalucía con el tema de los cribados de cáncer de mama, cómo no se ha comunicado bien ni a tiempo todo esto. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Pues muy tristemente. La verdad, estas cosas no deberían pasar. Por desgracia, la comunidad de autónoma de Andalucía ha puesto en marcha una auditoría a ver qué es lo que ha ocurrido, porque ahí ha habido un fallo en
el proceso de comunicación de unos resultados del cribado del cáncer de mama. El cáncer de mama, para que toda la población española lo sepa, existe un sistema que se llama DEPRECAM, que es el detección precoz del cáncer de mama, que se inicia en todas las mujeres desde los 50 hasta los 70 años. Eso es así. Ahora se está intentando adelantar y retrasar un poquito esas edades. Se están recogiendo firmas. Una paciente recogía firmas. Correcto, para conseguirlo. Para conseguir que sea desde los 45 a los 75 años. Este sistema lo que hace es una mamografía de cribado. Te llega una carta a tu domicilio cuando tienes 50 años y es un proceso voluntario. Y te dice dónde tienes que ir, cuándo tienes que ir para hacerte una mamografía de screening. Eso es una prueba radiológica donde se hace un cribado de toda la población. Si la respuesta es que es un BRAS 1, un BRAS 2, pues son procesos benignos, te envían una carta a tu domicilio y te dicen que hasta dentro de 2 años no tienes que volver a realizarte las pruebas. Si es un 4 o es un 5, directamente se ponen en contacto por vía telefónica contigo y te dicen que tienes una alta sospecha de malignidad y dónde tienes que ir y cuáles son las pruebas pertinentes que tienes que realizarte. El problema ha venido en este caso cuando el diagnóstico era el BRAS 3, que es un proceso donde hay una sospecha, pero esa sospecha de malignidad es en torno a un 2%. Entonces no quedaba claro en el protocolo cuáles eran las medidas proactivas. En Madrid, por ejemplo, se envía una carta, pero es que además los médicos de atención primaria tienen un programa especial donde se puede ver ese programa de cribado, pues porque si la carta no te llega, te has ido de viaje, te ha pasado algo y estás cuidando de otra persona y no lo has podido ver, y entonces después te lo pueden hacer, ¿no? Existe una doble ¿Y qué nos recomiendas si no nos llegan este tipo de comunicaciones? ¿A quién llamamos? ¿Cómo hacemos, no? Por no volver locos también, pues a veces las personas que están trabajando en las recepciones, ¿no? Y dicen, no puedo comunicarte nada, ¿no? No puedo decírtelo. Sí, para este doble check, yo te hablo de la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo. Los médicos de atención primaria además tienen unas alertas en estos cribados, pero es que si no el paciente lo puede solicitar. Además dispone en la tarjeta sanitaria, en el programa de la tarjeta sanitaria, que está online, hay un botón específico para el cribado de mama. Y si ya con eso no fuera suficiente, además se dispone de un teléfono, cada comunidad tiene el suyo, pero se dispone de un teléfono de atención continuada para donde puedes llamar y preguntar pues, unos procesos sobre tu caso. Claro, hemos puesto el foco en vosotros, en el personal sanitario, pero yo creo que también los pacientes tenemos que hacer un buen ejercicio de comunicación con vosotros, que tampoco lo estudiamos en ninguna parte, ¿no? Y yo me pregunto a veces, oye, ¿me he comunicado bien con el ginecólogo, con el oftalmólogo, o creo que le he vuelto loco? ¿Algún consejo para comunicar bien como paciente? Ocurre en muchas ocasiones. Al final la comunicación médico-paciente no deja de ser una proyección de nuestro día a día, de cómo nos comunicamos con el resto de las personas. Lo que pasa que en este es una parte específica de la salud. Yo creo que en primer lugar hay que tener tranquilidad. Uno no tiene que ir al médico nervioso ni qué va a decir de mí o qué va a pensar, o me expreso mal o no tengo un nivel cultural elevado y qué va a pensar. No, nosotros no pensamos nada, nosotros lo que queremos es curar a los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre? Y expresarlo de una manera clara y sencilla, sin dar muchas vueltas. ¿Me pasa esto? ¿Cuál es mi síntoma principal? ¿Desde cuándo lo tengo? ¿A qué lo veo yo asociado? ¿Si he visto algo especial? Con esos datos sencillos y esperando las preguntas y respuestas y contestando con la verdad, suele ser suficiente. Y con paciencia. Yo estoy por prepararme la visita al médico, los 4 puntos importantes, porque luego los vuelvo locos. No quiero que se me escape un tema que podemos relacionar también con decir, que es que a veces los profesionales, o bueno, la gente que habla mucho o que dice mucho, tiende a sufrir afonía, que es algo, no sé si llamarlo grave, pero es muy molesto y al final, pues hablar en nuestro día a día lo es todo.
¿Por qué se produce la afonía y cómo podemos tratarla? Las mayorías de las afonías vienen fundamentalmente de dos procesos. Uno son las laringitis agudas, que son procesos víricos. Sí, todos vemos a nuestros niños pequeños cuando con esa laringitis, esa voz que se le queda ronca y luego se quedan sin voz. Y en segundo lugar, por irritación de esas cuerdas vocales. Esa irritación puede ser o gritar mucho, vamos a un concierto, consumo de tóxicos, sobre todo fumar, y largos periodos de utilización de la voz. Pues hemos estado hablando sin parar y al día siguiente me encuentro afónico. ¿Cuándo debe un paciente estar pendiente de su afonía y preocuparse? Pues sobre todo si una afonía dura más de 2 semanas. Uh-huh. Cuando dura más de 2 semanas debería acudir a un otorrinolaringólogo para ver qué está ocurriendo, porque en la mayoría de los casos hemos visto que son procesos benignos, que hidratando bien las cuerdas, evitando los irritantes, incluso con algunos vaos, evitando el café, acudiendo a nuestros logopedas para una correcta utilización de la voz, se suele pasar, y un ibuprofeno sin más, pero en otros casos pues puede precisar algún ciclo de corticoides cortos, sobre todo pues presentadores de programas radiofónicos, profesores, gente que tenga que dar una conferencia, a lo mejor necesita una pequeña duda, pero en algún caso puede ser alteraciones en las cuerdas vocales o tener nódulos o pólipos en las cuerdas vocales, que un otorrino nos debe hacer una laringoscopia y poner el tratamiento adecuado para ello. ¿Una afonía se puede complicar muchísimo? Y puedes estar bastante tiempo. Tenía yo una vecina que tenía afonías frecuentes y el marido le decía, pero no me grites, ¿no? Cuando estaban estos procesos afónicos. Cuando estén estos tiempos tan largos, supone un problema de comunicación, porque a la gente le cuesta, no pueden comunicarse, no pueden avisar, no pueden expresarse. Entonces necesitan seguir unas terapias correctas y unos tratamientos adecuados para evitar esas afonías. Y sobre todo, lo que hemos comentado, que le vea el otorrino, porque en algunos casos estas afonías pues son problemas por unos nódulos y hay que poner un tratamiento que ya tiene que ser, incluso en algunos casos, quirúrgico. Me decías tú el otro día que a lo mejor los españoles, no sé si hay ranking de esto, ¿no? Pero a lo mejor estamos entre los que se quedan más afónicos de Europa porque gritamos mucho, estamos en un bar y nos emocionamos y subimos la voz. Creo que hay mucha gente que se puede sentir identificada con esto, hablamos mucho, sí, sin parar. ¿Crees que es algo también cultural? Sí, es cultural y bueno, no hace falta más que irse por Europa para darnos cuenta de lo alto que hablamos los españoles y lo bien que nos expresamos, pero gritando muchas veces. A veces estos problemas afónicos no necesitan, aparte de estos consejos que hemos dado, que una reeducación vocal, utilizar el diafragma cuando tenemos que hablar, evitar los irritantes, evitar el frío, lo que decían nuestras abuelas, niño, no te salgas a la calle, ponte algo en el cuello que sí, es un clásico de las madres. No bebas bebidas frías, todas esas cosas. Pero los logopedas tienen diferentes técnicas para el manejo de la voz, pues cantantes. Y ojo, y una cosita más. Algunos casos no es producido solo por el problema de las cuerdas, sino que algunos pacientes sufren reflujo gastroesofágico y el estar tumbados por la noche les sube el ácido e irrita esas cuerdas vocales y entonces habría que poner tratamiento frente al reflujo gastroesofágico. Nos queda muy poquito tiempo, pero el otro día hablaba con una cantante que no tiene ningún problema en la voz, se lo ha mirado con los especialistas, pero parece que no puede cantar por un tema psicológico. Uh-huh. Me llamó mucho la atención que está bloqueada, o sea que realmente la salud mental puede afectarnos a la voz. Uh-huh. Al final el movimiento de nuestras cuerdas vocales es un movimiento muy fino que va regulado por diferentes nervios que tenemos pues muy especiales, con unos movimientos muy finos y entonces a veces esos problemas pues lo que pueden hacer es que la persona, lo que decimos, me he puesto tan nervioso que no me salía la voz. Uh-huh. Pues qué interesante esta visión que le has dado a la palabra de hoy, a decir. Muchísimas gracias, doctor Bueno, un placer.
Muy buenas noches. Cuídate, nos cuidamos. Hasta pronto.